Muy buen día, amigos de Salud Gourmet. La supresión del dolor con fármacos es como cortar los cables de la alarma que protege una casa, es decir, el cuerpo se torna incapaz de eliminar las toxinas y el efecto es que dichas toxinas quedan retenidas en los tejidos del organismo con los graves efectos secundarios generados por los medicamentos. Como es de esperar, la industria farmacéutica no quiere que sepamos que, tomando medicinas, estamos jugándonos la vida. Bienvenidos. Los analgésicos, el principio de un círculo vicioso. Abro comillas. Los fármacos nunca curan una enfermedad, simplemente silencian la protesta de la naturaleza y atenúan las señales de peligro que ésta levanta en la vía de la transgresión. Cualquier veneno que penetre en el cuerpo pasa cuenta más tarde, aunque palíe los síntomas actuales. Puede que el dolor desaparezca, pero el paciente queda en peores condiciones, aunque en ese momento no sea consciente de ello. Cierro comillas. Daniel H. Kress, médico. El consumo de analgésicos, a menos que sea absolutamente necesario en condiciones de dolor extremo, es un acto de supresión y destrucción de la inteligencia curativa del organismo. Cuando está enfermo, el cuerpo puede requerir señales de dolor para provocar la respuesta inmunológica apropiada con vistas a eliminar las toxinas de una zona concreta y evitar que el individuo siga causándose daño. El dolor no es una enfermedad y por tanto no debe ser tratado como tal. El dolor es la respuesta natural del organismo a la congestión y su posterior deshidratación o malnutrición de las células y los tejidos. Se produce en presencia de material tóxico y a menudo viene acompañado de una infección. En la mayoría de los casos se produce una señal de dolor cuando una de las hormonas de primeros auxilios, entre comillas, del cerebro llamado histamina, se segrega en grandes cantidades y pasa por los nervios del dolor que se hallan cerca de una zona congestionada. El cuerpo también emplea las histaminas para rechazar materias extrañas como partículas víricas o sustancias tóxicas y para hacer que otras hormonas o sistemas corporales regulen la distribución del agua. Esta última función de la histamina es muy importante porque cuando se produce una acumulación de toxinas, también tiene lugar una escasez aguda de agua, deshidratación. Pero cuando se suprime la señal del dolor, el cuerpo no sabe cómo enfrentarse a la congestión y el consiguiente incremento de la toxicidad. Los analgésicos evitan además que el cuerpo note la progresiva deshidratación celular. Asimismo, con el fin de asimilar los analgésicos, las células del cuerpo necesitan aún más su preciosa agua. La intensidad del dolor suele aumentar con la concentración de toxinas y materiales como las proteínas sanguíneas atrapadas en el fluido que rodea a las células. Esa sustancia líquida se llama fluido intersticial o tejido conectivo y es el sistema linfático el encargado de su drenaje. Cuando el sistema linfático se congestiona debido a problemas digestivos u otras razones que se explicarán más adelante, las proteínas sanguíneas y las toxinas tienen cerrada la vía de escape. Para evitar la inmediata destrucción de las células a causa de las proteínas y toxinas reactivas y ácidas del cuerpo, las rodea de agua. Esto, a su vez, produce una mayor obstrucción y evita la adecuada oxigenación de las células. El dolor es el resultado de la falta de oxígeno. Un estudio científico de diciembre de 1964 realizado por una de las primeras publicaciones de Asociación Norteamericana de Medicina, Today Health, demostró que las proteínas de la sangre abandonan el torrente sanguíneo de modo natural y entran en el tejido conectivo, pero si no son eliminadas inmediatamente por el sistema linfático pueden causar una enfermedad y la muerte en apenas 24 horas. El cuerpo conoce sin duda ese peligro y actúa en consecuencia. El cerebro produce la cantidad adecuada de analgésicos naturales, esto es, de endorfinas, opiáceos endógenos, a fin de controlar el dolor, pero con un grado de intensidad suficiente para provocar una respuesta inmunológica y curativa activa y potente. Por otro lado, los analgésicos sintéticos cortocircuitan la señal de dolor. El cerebro y el sistema inmunológico, sin embargo, necesitan recibir esa señal para poder ocuparse de la zona de peligro.
La repentina supresión del dolor es como cortar los cables de la alarma que protege una casa. Cuando entre un ladrón en la casa, nadie lo notará. Al cortar la comunicación con el cerebro, el cuerpo es incapaz de eliminar las toxinas y las proteínas sanguíneas que están retenidas, y el efecto destructivo de las mismas puede pasar inadvertido. Lo más preocupante con respecto a la ingesta de fármacos, como por ejemplo los analgésicos, es que necesitan proteínas de la sangre para que los lleven a su destino. Puesto que esas proteínas están retenidas en los tejidos conectivos de un órgano, esos fármacos también quedan retenidos. Ello causa los graves efectos secundarios y las muertes frecuentes por las que esos medicamentos son bien conocidos. La industria farmacéutica, por supuesto, no quiere que sepamos que tomando esas medicinas estamos jugándonos la vida. Los medicamentos contra el dolor no solo mantienen al cuerpo en la ignorancia de un problema físico determinado, sino que además sabotean sus esfuerzos de curación. El consumo regular de analgésicos suprime la producción de endorfinas del cerebro, además de causar dependencia con respecto a los fármacos. Eso también disminuye el nivel de tolerancia del cuerpo al dolor, haciendo que incluso los pequeños problemas de congestión resulten muy dolorosos. Hay personas que han abusado tanto de su cuerpo en este sentido que sufren dolores crónicos, aunque la causa del problema sea realmente insignificante. Cuando los analgésicos ya no producen efecto alguno, hay personas que prefieren incluso quitarse la vida para obtener el ansiado alivio. La persona que se ha medicado para los dolores de artritis y otras molestias, pero ahora ya sabe que tomar Vioxx, Aleve, Celebrex y aspirina aumentan enormemente el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral, puede que desee someterse a terapias naturales hasta eliminar la raíz de los dolores, como se recomienda hacer en este libro. Según el Diario Inglés de Medicina, abro comillas, los antiinflamatorios con o sin receta médica, entre ellos Advil, Motrin, Aleve, Ordus, aspirina y más de una veintena más, causan tan solo en países como Estados Unidos más de 16.500 muertes y más de 103.000 hospitalizaciones al año. Cierro comillas. Según un análisis realizado por Associated Press sobre las estadísticas de Administración de Supervisión de Medicamentos, la venta de los 5 principales analgésicos aumentó un 90% entre 1997 y 2005. Incluso la cantidad más insignificante de aspirina desencadena algún tipo de hemorragia. El uso regular de aspirina tiene serias consecuencias. En alrededor del 70% de las personas que toman una aspirina al día se manifiesta una pérdida de sangre de media a 1,5 cucharaditas diarias. Y en un 10% de ellas la pérdida es nada menos que de 2 cucharaditas diarias. En un reciente estudio publicado en Annales de Medicina Interna, se mostró que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y el ibuprofeno, incrementan casi un 40% el riesgo de sufrir hipertensión arterial, HTA. Del mismo modo, se descubrió que el uso de paracetamol incrementa hasta un 34% el riesgo de sufrir HTA. La siguiente lista refleja soluciones alternativas para paliar el dolor sin interferir en los esfuerzos que hace el cuerpo por curarse a sí mismo. Boswellia o Boswellia serrata es una hierba ayurvédica. Alivia el dolor y mejora la movilidad de las personas con artritis. Es también anticancerosa y antitumoral y reduce los niveles de lípido en sangre. Dosificación: de 1.200 a 1.500 miligramos de un extracto normalizado que contiene del 60 al 65% de ácidos boswélicos 2 o 3 veces al día. Bromelaína, una enzima que se encuentra en el tronco de la piña. Tiene efectos antiinflamatorios. Dosificación: 500 miligramos 3 veces al día entre las comidas. Cayena, en crema. Alivia el dolor al aplicarla en la zona afectada de 2 a 4 veces al día. Garra del diablo o harpagofito. Calma los dolores de la rodilla y la cadera. Dosificación: de 1.500 a 2.500 miligramos de extracto en polvo diariamente o de 1 a 2 mililitros de tintura 3 veces al día. No recomendado si se sufre cálculos biliares, acidez de estómago o úlceras. Don Diego de noche, grosella y borraja.
Sus aceites reducen la inflamación de las articulaciones. Dosificación: hasta 2.8 gramos de ácido gamma-linolénico, GLA en sus siglas en inglés, al día. Conviene evitar los aceites refinados o las margarinas. Aceites de pescado: reducen la inflamación de las articulaciones y activan la lubricidad. Dosificación: al menos 1.8 miligramos de ácido docosahexaenoico, DHA en sus siglas en inglés, un ácido graso omega 3, y 1.3 miligramos de ácido eicosapentaenoico, EPA en sus siglas en inglés, un ácido graso omega 3. Jengibre en una infusión preparada con jengibre fresco. Tomar jengibre fresco antes y después de las comidas, o bien 1 o 2 gramos de jengibre en cápsulas 2 o 3 veces al día, o de 1 a 2 mililitros de tintura también 2 o 3 veces diarias. Metilsulfonilmetano, MSM en sus siglas en inglés. Se trata de azufre orgánico que sirve de antiinflamatorio natural. Dosificación: de 2.000 a 8.000 miligramos diarios. Empezar con una dosis pequeña e ir aumentándola progresivamente. S-adenosilmetionina. Evita la pérdida de agua en el cartílago manteniendo las articulaciones más flexibles. Dosificación: de 600 a 1.200 miligramos al día durante 2 meses y continuar después con una dosis de mantenimiento de 400 a 800 miligramos diarios. Precaución: si se toma cualquiera de las sustancias citadas, conviene evitar el consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina y el ibuprofeno, a fin de evitar reacciones adversas. Además de estos suplementos, existen desde luego otras maneras de aliviar el dolor que quizá el lector desee estudiar. Entre ellas podemos citar los ajustes dietéticos, el ejercicio, la fisioterapia, la gestión del estrés, el tratamiento a base de masajes, la acupuntura, la acupresión y el yoga. Los estimulantes debilitan a los fuertes. Todos los estimulantes son, entre comillas, dulces de tomar, pero sus efectos son amargos. Se llega a depender de ellos sin que apenas la persona se dé cuenta. Si alguien está acostumbrado a beber unas cuantas tazas de café al día, debe intentar decirse, abro comillas, voy a hacer un ayuno de café, cierro comillas, lo que significa que no tomará café en todo el día para observar cómo se siente a lo largo de la jornada. Después de unas cuantas horas sentirá una sensación de pesadez de cabeza, debilidad y falta de energía en todo el cuerpo. Hay personas que empiezan a tener dolor de cabeza por la tarde, otras bostezan y se sienten alicaídas. Son los efectos de la falta del café en la dieta de un día concreto, pero en realidad revelan la debilidad que el café está causando en el corazón. Quizás haya quien diga, abro comillas, pero si beber café es algo normal, todo el mundo lo hace, cierro comillas. La mayoría de las personas de los países industrializados se enferman gravemente en algún momento de su vida. En Estados Unidos, por ejemplo, cada una de 2 personas desarrollará un cáncer en algún momento de su vida. Eso tampoco se puede considerar una experiencia normal, entre comillas. Los estimulantes presentes en el café, el té y el tabaco son sustancias de efecto rápido bien recibidas por aquellos que necesitan una inyección de energía, despejarse o sentirse más optimistas y animados. Pero, dado que esos estimulantes no aportan energía propia, ¿de dónde proviene ese estímulo? Está claro que es el cuerpo el que lo genera. Los estimulantes son toxinas nerviosas que desencadenan una fuerte reacción en el cuerpo. Cuando se fuma un cigarrillo o se bebe una taza de café o una bebida energética, la energía obtenida se debe a la respuesta inmune. Por consiguiente, el aumento de energía física es en realidad una pérdida de energía para el organismo. Hoy día muchas personas beben café descafeinado creyendo que así evitarán los efectos adictivos de la cafeína. La publicación norteamericana Consumer Report mandó analizar recientemente el café descafeinado que se dispensa en 6 de las cafeterías más comunes de Estados Unidos. Una taza de café normal tiene de 85 a 100 miligramos de cafeína, mientras que una taza de café descafeinado tiene de 5 a 32 miligramos.
aproximadamente la misma cantidad que una lata de Coca-Cola Classic. 3 o más tazas de café descafeinado, además de seguir conteniendo una cantidad significativa de cafeína, pueden provocar un aumento del colesterol nocivo LDL al incrementar un tipo determinado de lípidos en sangre vinculados al síndrome metabólico, según un estudio presentado en las jornadas científicas de 2005 de la Sociedad de Cardiología de los Estados Unidos. El café descafeinado se produce con más vainas que el café normal y los ácidos fuertes que contienen potencian la incidencia de la acidez de estómago, la osteoporosis, el glaucoma y la artritis reumatoide. El café descafeinado incrementa de hecho 4 veces más el riesgo de desarrollar artritis reumatoide en comparación con las personas que beben normalmente café con cafeína o té. En otras palabras, si se piensa que no se puede funcionar sin café, es mucho mejor beber una taza de café auténtico sin procesar, o mejor todavía, el café saludable del que se hablará más adelante. Hay otras causas que originan la pérdida de energía, como por ejemplo la alimentación excesiva o la ingesta de alimentos no naturales. La alimentación natural, si bien tiene un efecto estimulante, aporta dosis adecuadas de energía y ayuda a mantener las funciones del organismo. Este tipo de estímulo mantiene el equilibrio fisiológico o la homeostasis. Por otra parte, comer en exceso cualquier tipo de alimento causa un sobreestímulo, lo mismo que comer sistemáticamente entre horas. Una actividad sexual excesiva, trabajar demasiado, el estrés y el miedo pueden ocasionar también un sobreestímulo. De este modo, el cuerpo, en un intento de afrontar las cada vez mayores demandas a las que tiene que responder, empieza a producir en exceso sus propios estimulantes. Estos son las hormonas del estrés: adrenalina, cortisol, epinefrina, cortisona, endorfina, prolactina, etc., necesarias para que el cuerpo pueda mantener sus actividades más esenciales. Pero abusar de la respuesta al estrés día tras día y por tanto malgastar la energía corporal conlleva un precio tanto en el cuerpo como en la mente. Uno de los efectos secundarios indeseables de la excesiva secreción de adrenalina, por ejemplo, es la constricción de los vasos sanguíneos, incluidos los que abastecen el sistema digestivo. Ello disminuye enormemente la capacidad del cuerpo para digerir los alimentos y eliminar los productos de desecho perjudiciales. Como consecuencia, las bacterias destructivas comienzan a descomponer los materiales de desecho, generando en este proceso potentes toxinas. Muchas de estas toxinas pasan a la linfa y a la sangre. Las toxinas tienen un efecto extraordinariamente estimulante en el organismo, pudiendo hacer que una persona se comporte de un modo hiperactivo. Las reservas de energía del organismo acaban consumiéndose más y más, lo que conduce inevitablemente a una crisis de toxicidad o a una enfermedad aguda. Las crisis de toxicidad pueden debilitar el organismo hasta el punto de que éste sea incapaz de funcionar. En estas condiciones, el cuerpo distribuye solo la energía para las funciones más vitales, de manera que la sensación de desfallecimiento, náuseas o debilidad es un fenómeno perfectamente natural. Eso ayuda al cuerpo a mantener la energía y a utilizarla para descomponer las toxinas y eliminarlas de la zona congestionada. Si las causas que consumen la energía van disminuyendo, el cuerpo irá recuperando su equilibrio, pero si no es así, el organismo podría caer en una crisis tras otra y el paciente enfermaría gravemente. Con un sobreestímulo constante, incluso una persona fuerte y sana puede tornarse finalmente frágil, debilitarse y convertirse en un enfermo crónico. Café saludable. He aquí una buena noticia para los amantes del café que gozan con esta bebida, pero sin los efectos secundarios desagradables y nocivos. La empresa bulletfoodpharmacy.com ha sacado al mercado un café elaborado con vainas de auténtico café, pero que no provoca el típico ardor de estómago ni produce excitación. Se trata de una bebida saludable que tiene muchas propiedades, entre ellas la de aumentar las defensas. Es un café delicioso cultivado con métodos biológicos en el monte, perfectamente tostado y de comercio justo.
Esas vainas de café están mezcladas con 4 especies de hongos muy antiguos y famosos: Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidium, reishi, Agaricus blazer y Corolius versicolor. Conocidos por sus grandes virtudes inmunológicas, estos hongos aportan una sensación de bienestar inmediata. Este café puede beberse incluso para relajarse y antes de ir a la cama. Nuestra constante necesidad de limpieza. El cuerpo está continuamente inmerso en un proceso de autorrenovación. Cada día de nuestra vida el cuerpo se enfrenta al reto de crear 30.000 millones de nuevas células, anabolismo, pero para mantener la homeostasis también tiene que destruir la misma cantidad de células. La descomposición de las células muertas y desgastadas deja atrás un gran número de detritos celulares que son recogidos y retirados instantáneamente por el sistema linfático. Esos desperdicios solo pueden ser eliminados cuando existe la cantidad necesaria de agua para transportarlos y expulsarlos del cuerpo. Sin embargo, si el organismo está debilitado a causa de los sobreestímulos, la alimentación excesiva o de la falta de sueño durante periodos prolongados, todos ellos son factores que causan deshidratación, el proceso de limpieza se torna ineficaz y las sustancias tóxicas empiezan a acumularse en los vasos linfáticos. Algunas de esas toxinas se infiltran en el torrente sanguíneo, lo que puede ocasionar una intoxicación de la sangre. Para prever esta circunstancia y mantener el organismo puro como sea posible, el cuerpo intenta descargar muchas de las toxinas en el tejido conjuntivo, el fluido que rodea a las células. Puesto que el sistema linfático responsable de eliminar la mayor parte de los residuos metabólicos celulares de las células muertas y de las proteínas ácidas de la sangre del tejido conjuntivo está ya congestionado, el entorno celular no puede limpiarse como es debido y cada vez se torna más tóxico. El pH que rodea a la célula se hace cada vez más ácido. Cuando el tejido conjuntivo alberga más toxinas, estas empiezan a invadir los vasos sanguíneos y también las células de los órganos. Los primeros grupos de células en ser afectados por las toxinas son también los primeros en verse privados del suministro regular de agua, oxígeno y nutrientes, y por tanto los primeros en acusar una crisis de toxicidad. Una crisis de este tipo se refleja en la acumulación de demasiados componentes ácidos, acidosis, entre ellos ácido láctico, ácido úrico, amoníaco, urea, proteínas de la sangre y por supuesto varios tipos de toxinas. Si bien tan solo un órgano o parte del cuerpo puede desarrollar síntomas de acidosis como una úlcera, una oclusión vascular o un tumor, en realidad es el conjunto del organismo el que enferma. Para hacer frente a esta precaria situación, todos los sistemas y órganos se suman a la lucha por la supervivencia. Lo hacen desviando la energía del sistema digestivo, muscular y otras zonas a la parte afectada. Esta acción concertada suministra al sistema inmunológico suficiente energía y medios para contrarrestar la amenaza que sufre el cuerpo debido a la elevada concentración de toxinas. Así, en el proceso de respuesta inmunológica, la persona afectada se siente muy débil, cansada y enferma. Sin embargo, este no es el momento de interrumpir los esfuerzos de curación del cuerpo y de estimularlo de cualquier modo, con fármacos, comida, televisión, estimulantes o cualquier otra actividad. Lo que el cuerpo necesita es reposo. Durante una crisis de toxicidad, la mayoría de las personas suelen asustarse y acudir al médico, quien de modo inmediato intenta suprimir los síntomas de la respuesta curativa del cuerpo, la mal llamada enfermedad. Tras unas cuantas intervenciones que normalmente consisten en la administración de medicamentos, el estado del paciente puede pasar de agudo a crónico. La incidencia de las enfermedades crónicas empezó a aumentar enormemente con el comienzo de la intervención médica mediante fármacos, cirugía y radiaciones. Todo esto interfiere en la respuesta curativa del propio organismo. Si bien la intervención médica ha salvado la vida de muchas personas afectadas por enfermedades agudas como derrames cerebrales o infartos, en las enfermedades crónicas apenas ha dado resultado. En nuestra tercera parte de este segundo capítulo, La enfermedad es antinatural, develaremos las verdaderas causas de los problemas gástricos,
Suscríbase y esté pendiente de la notificación. Le esperamos.